Bueno, seguimos, pues se me cayó el celular acá. Ando con dos celulares, y bueno, la computadora. Bueno, tema importantísimo, ¿no? Y tema interesante que fue desarrollando Raúl Viñas, de Movus, Movimiento por un Uruguay Sustentable. Cuánto tema resolver ahí a nivel legal, a nivel legislativo, las megas producciones de estas empresas, qué le dejan al país, ¿no? Y también qué le dejan en lo ambiental, en el ecosistema, inclusive en el paisaje humano, en la geografía humana de todas esas zonas, esas regiones de nuestro país. Estamos por lograr contacto con el diputado Conrado Rodríguez, quien bueno, recién me comuniqué con él y me dice, sí, sí, bárbaro, ya nos conectamos. Tenemos saludos del diputado Felipe Schipani, gracias Felipe por estar escuchando. También el diputado, el doctor Gustavo Subía, que está escuchando el programa, el profesor Gabriel Bianchi, varios oyentes que nos envían saludos acá, no nos da el nombre, dice, buenos días, buen programa, hay muy buena jornada para ustedes, interesante el tema que están tratando, es un tema a nivel país, no cabe duda. Buenos días, Rubén. ¿Cuándo vas a hablar del PIT-CNT? ¿Y qué pasa con el PIT-CNT y Cuba? Y si acaso la LUC va a reformar este tema sindical. Está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez, por el Partido Colorado, por ballistas, es así, Conrado. Bien ballista, ¿no? Si te Así, pregunta alguien, es así, bien Rubén. ballista y Bien, hincha de, bien no lo voy a Valli. decir. Y no lo voy a decir, Sí, no sé sí, si sí. Decilo, hincha de Peñarol. hincha de Peñarol, se Este, le ve en la cara, se le ve en la cara. bueno, muy bien, Ahora Rubén. Acá, hay que ponerse contento pero no le ganaron, por pasar nomás. Bueno, bueno, pero viste que está bien. los partidos son de 180 minutos, no son de Sí, 90 es en verdad, esta es verdad. serie. Sí, es verdad. ¿Cómo juega Cebotija, Torres, ¿Cómo juega, Sí, sí. Juega bien y Canovio también. También. Rubén, mirá, estamos acá en plena sesión de la Comisión de Presupuesto con la rendición de cuentas. Ujú. Hace unos instantes, bueno, tuvimos a un debate bien duro por el tema colonización. Mm, Estamos recibiendo en este momento el Instituto Nacional de Colonización. ujú. Así que me da pie para ingresar, si a vos te parece, en el tema rendición de cuentas, que era un poco el tema que tú me pedías, Sí. que le pudiera hablar a los oyentes. Bueno, la rendición de cuentas, como ya lo hemos hablado, con dos aspectos bien centrales y bien Mm, importantes y que son novedades dentro de esta rendición, que tiene que ver con el apoyo a la primera infancia, los 50 millones de dólares extra que se ponen en esta rendición de cuentas, 50 millones de dólares que se van a ir agregando también en los próximos ejercicios, por lo tanto, de acá al final del mandato van a ser 200 millones de dólares en la primera infancia. Yo creo que es una suma bien importante para aplicar sobre programas que ya existen dentro del presupuesto nacional, programas que están dentro de cada uno de los organismos que tienen que ver con la atención a la primera infancia, por ejemplo, en el MIDES, por ejemplo, en NAU, en ACE, ujú, en lo que tiene que ver con la ANEP. ujú. Entonces, en todos los programas que tienen estos organismos, lo que se va a hacer es, se van a aplicar partidas que salgan de estos 50 millones de dólares para poder financiar y robustecer la política en la primera infancia. Bien. Primera infancia que en los lugares sociales con mayores complejidades, allí nacen muchos niños que lamentablemente están por debajo de la línea de pobreza, y que el gobierno quiere hacer una apuesta bien fuerte para poder acompasar los primeros años de vida, poder Ujú. dar las oportunidades para que luego se puedan desarrollar de buena manera y que obviamente esa inversión, que es muy importante, obviamente va a tener resultados, a lo mejor no en un tiempo muy cercano, pero en el largo aliento va a tener resultados bien palpables. Ujú. Entonces, Eso esto es seguro. una política de Estado, una política mirando el futuro del país y apuntalando a los colectivos que son más vulnerables, Ujú. a los Sí. niños, a los recién nacidos e incluso a aquellos que están en la etapa de la gestación
también acompañando a las mujeres embarazadas para que puedan tener una buena atención de salud, para que puedan tener una buena alimentación. Todo esto es fundamental y esto lo trae la rendición de cuentas. Por esto esta rendición de cuentas tiene un foco muy, muy importante en la protección social. Además de esta innovación que trae esta rendición de cuentas, está también el tema de la erradicación de los asentamientos irregulares, algo que en los Otro tema últimos años, en los polémico, últimos... ¿no? Otro tema polémico con el Instituto de Colonización y un tema muy importante que muchos uruguayos esperan, la regularización de los asentamientos irregulares. Bueno, sí, allí viven más de 250.000 compatriotas. Lamentablemente viven en situaciones de calidad de vida muy, muy, muy baja. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para ir erradicando esos asentamientos irregulares, para poder dar viviendas que obviamente sean viviendas dignas, para poder dar también los servicios que tienen que ver con la creación, digamos, de nuevos barrios dentro de las diferentes urbes del país. Entonces, es muy importante hacer una apuesta para tratar de retrovertir esto que ha sido endémico en los últimos años, sobre todo. ¿Por qué? Porque han crecido enormemente los asentamientos, a pesar del crecimiento económico que se dio desde el año 2003 al año 2014. Lamentablemente siguieron creciendo los asentamientos, y en las últimas administraciones del Frente Amplio, sobre todo, crecieron mucho más. Por lo tanto, se habla de que se muy multiplicaron importante. por 4 o por 6. Se llega a hablar de una multiplicación muy exponencial. Bueno, ahí hay Es todo un así. tema a analizar en su momento y hasta es digno de ser analizado por economistas expertos, porque tanto que habla la izquierda nacional de la distribución como concepto de distribución de riqueza, se ve que no lograron hacer una buena distribución de riqueza que derramara esos beneficios de aquel momento de apogeo económico del Uruguay, que se derramara a través de planes de inversión, incentivo al mercado, a la inversión. Bueno, todo eso no se vio. Pero Conrado, Es acá me así. parece que es importante aclararle a los oyentes que en el tema asentamientos, no solo que es muy importante el hecho de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, eso está en la tapa del libro, es fundamental, pero además es un factor integrador por excelencia. No hay otra manera de integrar a la sociedad si no se urbaniza. ¿Qué quiero decir con esto? Si no se edifican casas que sean dignas para vivir en ellas, para tener un cobijo y sentido de familia, pero además en ese barrio va a ocurrir el saneamiento. Van a tener calles, van a tener veredas, iluminación, ¿no? Agua potable. Es así, es Todo así. eso es algo muy importante. Van a llegar los ómnibus, van a haber paradas de coches, van a haber escuelas, y el Bueno, por Estado eso también. Y el son Estado está lugares de presente. integración social, son lugares de Claro. integración social. Y lo que lamentablemente pasa también, Rubén, es que en determinados asentamientos, determinados lugares, se vienen generando también subculturas que no son buenas, y que obviamente el Estado, al no estar presente, por ejemplo, muchos compatriotas no pueden acceder a los servicios mínimos, ¿no? El agua, la Claro. luz, una cantidad de servicios que todos los ciudadanos merecen. Entonces, es bien importante que en esta rendición de cuentas ponga el foco en estas dos cosas que yo estoy narrando. Y específicamente con el tema de asentamientos, lo que hace esta rendición de cuentas es crear un fideicomiso que se alimenta con recursos que estaban afectados al Instituto Nacional de Colonización, para poner el tema en el marco, digamos, de la discusión presupuestal. Hay dos leyes en las cuales que tienen impuestos. Esos impuestos estaban afectados a colonización. Lo que se está planteando es que esos dos impuestos, de cara al futuro, a partir del 1 de enero del año que viene, se afecten al fideicomiso que va a regularizar los asentamientos. Y mientras tanto, colonización va a estar nutrido de los aportes de los impuestos que quedaron en rentas generales por los ejercicios anteriores. Colonización tiene 30 millones de dólares en rentas generales que no ha utilizado, porque este gobierno ha entendido de que se tenía que hacer una administración adecuada de los recursos, una administración adecuada en cuanto a la compra de tierras,
en las últimas administraciones del Frente Amplio se había comprado enormidad de hectáreas. Eso provocó de que el instituto tuviera cerca de 40.000 hectáreas aún para adjudicar. Es cierto que el instituto tiene una planificación de cara al futuro para poder ir adjudicando y llegar al año que viene adjudicando todas las tierras que tiene, pero también digamos de que el instituto administra un universo de 600.000 hectáreas, que es realmente muy, muy importante. Entonces, el Y directorio... heterogéneo, ¿no? Y un universo heterogéneo de pequeños Totalmente. productores que ya son más productores, ¿no? Y también por las zonas geográficas del país, ¿no? Claro, La diversidad de la producción, ¿no? claro, Según las claro, zonas geográficas. claro. Entonces, es muy importante que los recursos se gasten de buena manera, esto lo hemos hablado muchas Sí. veces. El instituto está de acuerdo con que lo que se afectaba por estos dos impuestos pase al fideicomiso de regularización de los asentamientos, está de acuerdo con eso. Allí hay una pequeña diferencia con la redacción de un artículo que establece que aparte de eso se le quitaría un aporte que hace el presupuesto nacional al instituto, que es de 100 millones de pesos anuales. Ellos dicen que esa plata le es necesaria para poder funcionar y para poder seguir con su planificación. Es por esto que nosotros estamos discutiendo en el seno de la coalición y también en la comisión, bueno, la manera de cómo preservar estos 100 millones de pesos para que el instituto pueda seguir desarrollándose, pero al mismo tiempo entendiendo la prioridad que significa poder regularizar los asentamientos. Y esto también lo entiende el directorio del instituto. Por eso estamos buscando ese equilibrio Seguro. entre estas dos cuestiones. Yo creo que lo vamos a lograr, Rubén. Sí, Estamos negociando internamente dentro de la coalición y lo vamos a lograr. Vamos a tener recursos para los asentamientos y vamos a tener los recursos para que el instituto pueda seguir desarrollándose y pueda seguir funcionando. claro, claro, que no quede el síndrome de la frazada corta, ¿no? De sacar hacia un lado y que quede el otro lado sin nada, descubierto. O sea que, Es bueno, es una así. buena noticia entonces, Conrado, que lo van a lograr, que está toda la voluntad de la bancada también oficialista, bueno, del Parlamento, para lograr eso. ¿Cuántas noticias que están ocurriendo en materia presupuestal? El tema de la ley forestal que hablamos recién con Raúl Viñas, sería interesante en su momento de pronto conversarlo contigo y con él de pronto y hasta plantear una, no sé si un debate, pero plantear un intercambio de ideas sobre ese ¿Cómo tema de no? los recursos que tienen las forestales a través de la ley forestal actual, la delimitación de territorios para forestar, si es conveniente prohibir directamente o simplemente decir dónde se puede forestar y tener estímulos, como los que brinda el Estado uruguayo, ¿no? ¿Cuánto tema hay, eh? Sí, sí, eso es Y una discusión de fondo, ¿no? de fondo, sí. Lo cierto que la ley del año 87, que estimuló justamente la forestación en nuestro país, fue una gran ley reconocida por todas las administraciones que luego pasaron, porque todas La mantuvieron aplicaron. esa ley, Mm. y fue una verdadera política de Estado que se inició por esos tiempos y que dio resultados concretos, porque ¿quién podía pensar en el año 87 de que el primero o segundo rubro exportable terminara siendo un derivado del tema forestación, ¿no? Mm. Entonces realmente fue una apuesta de cara al futuro. Mm. Lo que yo sí creo es que toda modificación también requiere una política de Estado, requiere un Sí, consenso y una base claro, de legitimidad por parte de todas las fuerzas políticas. Yo claro. creo que si hay alguna fuerza política que quiere llevar otro tipo de política, bueno, es muy complicado porque Sí, obviamente eso no haría una política de Estado, ¿no? sí. Yo creo Esa que ley en sale esto débil, nacería débil, tenemos, no sería una ley sería muy fuerte. débil Ujú, no daría resultados. Lo ujú. digo con total sinceridad, más allá de la discusión de fondo, si podemos estar de acuerdo con restringir el área en donde se foresta o no restringir. Esto, en todo caso, tiene que ser una política de Estado, tiene que haber un gran consenso nacional. Bien. Yo creo que al país le hizo mucho bien Mm. el grado de desarrollo de la forestación. Yo creo que nos tenemos que seguir desarrollando en la etapa industrial, de poder industrializar la parte de la madera, la parte constructiva de la madera, no solamente en el tema celulosa. Exacto. Hay una industria incipiente en ese sentido, creo que hay que estimularla, porque Mm. el Uruguay diversificando
le va a hacer mucho bien. Incluso el Ministerio de Vivienda ha hablado en varias oportunidades, y sobre todo en las instancias presupuestales, de justamente ir hacia métodos constructivos que tengan a la madera como principal insumo. Sí, claro. Por esto hay que discutirlo en ese marco, ¿no? En el marco Sí. de que tiene que ser una política de Estado. Ese enfoque está muy interesante, Conrado, porque es muy integral. Yo recuerdo conversarlo con el doctor Escos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Él es especialista, justamente el director de cadenas forestales en el Uruguay, en el norte, y nos hablaba de que ya es incipiente la cadena productiva de la madera con otros destinos, ¿no? Y que hay una exportación incluso de madera ya muy importante, de pinos, por ejemplo, que el Uruguay ya tiene. Pero está bueno ese enfoque de hacer una cadena completa. Él nos hablaba de que hay cadenas incompletas y cadenas completas. Uruguay todavía está lejos de llegar a una cadena completa, por ejemplo, la manufacturación de la madera, industria justamente manufacturera de la madera, ¿no? Y que ahí se Exacto, cerraría toda una cadena económica y diversificaría también las cadenas económicas. Eso sería un sin tema duda. interesante para conversarlo Y contigo. para la generación de empleo, ¿no? Sin duda, sin duda, Sería fundamental, sería sin duda, fundamental. sin duda. Pero Rubén, a ver, nosotros, yo le cuento a los oyentes, venimos discutiendo la rendición, venimos recibiendo a todas las delegaciones. Como les acabo de decir, estábamos en este momento con el Instituto Nacional de Colonización. Vamos a seguir recibiendo delegaciones. A partir de las 2 de la tarde vamos a recibir a sindicatos públicos y organizaciones de la sociedad civil. O sea que el talante que tiene esta comisión y que tiene la bancada de gobierno es escuchar, es Escucha. intercambiar, es escuchar. Y obviamente aquellos aspectos que sean mejorables dentro de la rendición, que hay aspectos que se pueden mejorar incluso en las redacciones, Ujú, lo vamos a hacer, claro, porque esta es una instancia propicia para generar cambios en el país. Las instancias presupuestales lo son, claro. porque no solamente se ponen recursos, sino también se pueden hacer cambios en la órbita administrativa, por Sí. ejemplo, en los trámites que se tienen que seguir para desarrollar determinada actividad. Entonces, es muy importante poder volcar esos insumos a el texto de la rendición. Bien. Así que bueno, nosotros estamos con muchísimo trabajo y bueno, seguramente a partir del día 15 aproximadamente, 15 de agosto, vamos a estar discutiendo en el plenario de la Cámara de Diputados la rendición de cuentas y finalmente, cuando se apruebe, pasará a la Cámara de Senadores. Así que vamos a seguir contigo, si Dios quiere, Conrado, estos temas, me parece. Vamos a hacerle un seguimiento de primera mano, desde tu persona como vocero fundamental, que estás dentro, estás en esa cocina, en esa interna de la legislación presupuestal. Se me ocurren temas a futuro como el diseño, ¿no? Administrativo, porque estamos hablando de diseño. Este periodo de ley presupuestal y de rendición de cuentas habla del diseño del país a nivel administrativo, a nivel de recursos, políticas tributarias, se cambiará algún tipo de impuesto. Eso también me parece que sería una pregunta interesante para que los oyentes sepan cómo viene todo eso. Bueno, Y el tema importante que tú nos dijiste es que está ocurriendo un buen clima de diálogo, de apertura, de escuchar, que toda la bancada está escuchando a todas las organizaciones sociales, sindicatos, como en este caso Instituto de Colonos, y los sindicatos, por ejemplo. no, eso Rubén, eso es muy importante. Digo, más allá de las diferencias que tenemos con la oposición, porque yo fui oposición en la anterior Claro, legislatura, y la verdad que no vi cosas que estoy viendo ahora, lamentablemente. ¿Por qué? Porque cuando viene una delegación de algún ministerio, o en este caso como el Instituto Nacional de Colonización, en el régimen de trabajo nuestro está claro de que tenemos que intercambiar, que tenemos que hacer preguntas, pero no podemos entrar en valoraciones políticas sobre lo que es la política del gobierno o sobre lo que el gobierno hizo o dejó de hacer, porque no le hace bien al clima que tenemos que tener dentro de la comisión. claro, Esas discusiones las tenemos que dar en el plenario de la Cámara. claro. Y bueno, lamentablemente, en varias oportunidades el Frente Amplio no entiende o no quiere entender este tipo de usos y costumbres que tiene la Comisión de Presupuesto, que cuando yo era oposición, el Frente Amplio lo decía una y otra vez, y nos pedía que solamente nos remitiéramos a las preguntas específicas sobre el articulado, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, en fin, están dadas las cosas. Yo creo que el Frente Amplio está con una tónica de querer enfrentarse a todo,
de querer confrontar con absolutamente todo, a pesar de reconocer en los corredores de que podemos tener razón, tienen una política y una estrategia de enfrentarse absolutamente a todo. Sí, Yo creo que habla mucho de lo que está haciendo la oposición, y lo que tiene que hacer el gobierno es seguir gobernando y seguir proponiendo claro. con este nivel de discusión, intercambiando con las delegaciones, sacando conclusiones, y si hay que modificar aspectos, como nosotros hemos propuesto algunas cosas para modificar. Ustedes habrán escuchado el tema de los fondos de los organismos públicos que se depositan Sí, actualmente en el Banco de la República, y que el Banco Central pretende de que se habilite también a los bancos privados. En una primera lectura nos pareció, no teníamos la fundamentación de esa situación, pero intercambiamos con el Banco Central, con el Ministerio de Economía, y lo que nosotros entendemos como Partido Colorado es que, si bien se entienden los fundamentos, por ejemplo, a la hora de las empresas públicas que toman préstamos de la banca privada y que podrían llegar a tener mejores condiciones en sus préstamos si tuvieran depósitos en esa banca privada, eso lo entendemos. También nos decimos de cuál es el efecto sobre el Banco República. Si todos los organismos públicos pasan a poner sus depósitos en la banca privada, bueno, el Banco República, que tiene una finalidad del desarrollo del país y de dar muchos créditos sociales, que sí, es el único banco que lo hace, sí, bueno, se va a quedar sin parte del flujo de caja, sí, digámoslo sí, así. sí, Entonces, tenemos que sopesar las dos cosas. sí, Y es por esto que nuestro partido, Ballistas, e incluso también Ciudadanos, se ha opuesto a esta modificación. ¿Por qué? Porque en la actualidad, en la legislación vigente, se permite la excepción de poder depositar en la banca privada con una resolución del Poder Ejecutivo. ujú, Si el Poder Ejecutivo entiende de que una empresa pública le conviene depositar en un banco específico de la banca privada, lo puede hacer. Entonces, no vemos mérito para el cambio. Entonces, claro. esta discusión la estamos dando dentro del seno de la coalición, en un muy buen ambiente, eh, intercambiando, y por supuesto, la gran mayoría de los artículos nosotros vamos a acompañarlos, y algunos artículos en los cuales tenemos dudas, intercambiamos. Si no llegamos a consenso, bueno, ese artículo quedará para una discusión posterior en una comisión, por Ujú, ejemplo, sí, pero así es como se tiene que trabajar, claro, sabiendo de que acá no hay unanimidades. Se tienen que construir claro. los consensos necesarios para que bueno, tengamos la mejor rendición de cuentas posible para el país. Ese es el talante con el Sí. cual la coalición está afrontando esta instancia presupuestaria. Ese es el derrotero al que históricamente nos obliga la democracia. El arte de conciliar, el arte de construir haciendo consensos. Ese tema me gustaría tratarlo específicamente contigo, porque es un tema delicado, el de las empresas públicas que puedan, por un régimen general legal, habilitar sus recursos, poner sus recursos en empresas privadas, en bancos privados y no, ¿por qué no en el BROW? Y los riesgos que pueden ocurrir, ¿eh? Ese es un tema enorme que yo te lo iba a preguntar en su momento, pero quizás sea directamente para una columna, ¿no? Para un programa, que nos expliques Bien, cómo está ese tema, con, si te parece, Conrado. con muchísimo gusto, Rubén. Muchísimas gracias, como siempre, por estos aportes tan No, específicos y por tan favor. importantes para todos nosotros, porque es el tema medular del Estado, ¿no? Las rendiciones de cuentas y las comisiones presupuestales para ver cómo están diseñando ustedes en nuestro país. Así que te dejo tranquilo, anda a trabajar y hagan las cosas bien y que Exacto. estés bien lúcido y bien concentrado. Volvemos a la cancha, volvemos a la cancha. Un abrazo grande a Gracias. Rubén, un abrazo a todos los oyentes. Igual, igual para ti. Buena jornada, Conrado. Buen fin de semana. Igual. Conrado Rodríguez con nosotros, el diputado por el Partido Colorado, especialista en el tema presupuestal, en el tema Hacienda, bueno, trabajando precisamente en este diseño presupuestal de acuerdo a esta rendición de cuentas. Vamos a tratar temas muy, muy importantes con él de ahora en más, por lo que nos acaba de decir. Recién esto irá al plenario de la Cámara por allá por el 15 de agosto, si no recuerdo mal, así que vienen muchos temas vinculados a nuestro presupuesto. Quédate ahí que ya vamos a conversar con otro diputado, con el doctor Gustavo Subía, diputado por el Partido Colorado también, pero por otra corriente dentro del Partido Colorado. Conrado Rodríguez es por la corriente de Ballistas Unidos. Felipe Schipani es por el sector Ciudadanos. Y tenemos
a su vía con su propia corriente, con su corriente trabajando y muy fuertemente, intensamente dentro del Partido Colorado. Queríamos hablar con él respecto a los allanamientos urbanos que habilita la ley de urgente consideración, también el tema de un Estado ausente o un Estado presente ahí. Y quizá él quiera también abordar algo vinculado a este tema presupuestal por la rendición de cuentas. Quédate ahí, porque tenemos que saber en dónde estamos.